Todos hemos visto el etanol en las gasolineras, ¿cierto? Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo es que un simple grano de maíz se transforma en combustible? Bueno, detrás de todo eso hay un proceso de ingeniería fascinante. Y hoy justamente lo vamos a desglosar para entender cómo funciona. Ok, para entender este viaje del maíz al combustible, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a tener una visión general del proceso, el panorama completo. Y después, nos vamos a meter de lleno en el cómo se hace, separándolo en 3 grandes grupos: las operaciones mecánicas, las de transferencia de calor y las de transferencia de masa. Y ojo, al final veremos que el resultado es mucho, pero mucho más que solo etanol. Bien, hay varias maneras de producir etanol, pero hoy nos vamos a concentrar en una, la molienda seca. ¿Y por qué esta? Pues muy simple, es el método que domina la industria. Estamos hablando de que es responsable de más del 90% de toda la producción. O sea, si entendemos este proceso, entendemos prácticamente cómo funciona toda la industria del etanol hoy en día. Y aquí lo tenemos, el mapa completo del proceso de molienda seca. A primera vista, sí, puede parecer un poco abrumador, ¿no? Pero tranquilos, que no es para tanto. Lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada una de estas etapas para ver paso a paso cómo la fuerza, el calor y la química se combinan para convertir esos granos de maíz en el combustible que conocemos. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Pues por la fuerza bruta. Así de simple. La primera etapa son las operaciones mecánicas. Aquí es donde básicamente se prepara el maíz de forma física para todo el viaje que le espera. Es el primer gran cambio que sufre el grano. En esta fase, los protagonistas son, digamos, los martillos y las centrífugas. Lo primerito que se hace es moler el maíz, pero molerlo hasta hacerlo una harina muy fina. ¿Para qué? Para que el almidón que está dentro quede totalmente expuesto. Y es interesante porque después de varios pasos que ya vamos a ver, esta parte mecánica vuelve a aparecer, pero al final del todo cuando se usa la fuerza de una centrífuga para separar lo que es sólido de lo que es líquido. Y bueno, si hay un término clave que tenemos que recordar de esta etapa es mosto. Mosto. Así es como se le llama a esa especie de sopa de harina de maíz y agua que se forma. Es fundamental quedarse con este nombre, porque es justo en esta mezcla donde va a ocurrir toda la magia química y biológica que terminará creando el etanol. Muy bien, ya tenemos el mosto listo. ¿Qué sigue? Pues entra en juego un factor clave: la temperatura. Ahora nos metemos en las operaciones de transferencia de calor. Vamos a ver cómo el calor se usa de una forma súper precisa, casi como si fuera un interruptor, para dejar el mosto a punto para la siguiente gran etapa, la fermentación. A ver, esto es como un baile con la temperatura en 2 tiempos. Primero, a cocinar. Se calienta el mosto. Esto cumple 2 funciones importantísimas. Por un lado, rompe los almidones para convertirlos en azúcares más simples y por otro, elimina cualquier bacteria que no queremos en el proceso. Y después, el segundo paso, se enfría todo. Se baja la temperatura hasta el punto ideal para que la levadura, que es la protagonista que viene ahora, pueda hacer su trabajo cómodamente. Es un equilibrio súper delicado. Ok, llegados a este punto, ya se ha creado el alcohol. Pero claro, está mezclado con un montón de agua y otras cosas. Así que ahora viene la parte de la purificación, lo que en ingeniería se llama transferencia de masa. El objetivo es muy claro, hay que separar las moléculas de etanol de todo lo demás. La meta es conseguir un producto lo más puro posible. Y aquí llegamos al corazón de todo el proceso, la fermentación. Esto ya es pura biología. Lo que se hace es añadir levadura al mosto. Pensemos en la levadura como unos microorganismos súper trabajadores. Durante unas 40 a 80 horas se dan un verdadero festín comiéndose los azúcares. ¿Y cuál es el resultado de esa fiesta? Pues producen 2 cosas: etanol y dióxido de carbono. Después de la fermentación, lo que obtenemos es un líquido que, curiosamente, se le llama cerveza. Y esta cerveza tiene más o menos entre un 17 y un 18% de alcohol. No está mal, ¿eh? Pero, obviamente, con eso no hacemos funcionar un coche. Hay que concentrarlo mucho más, y para eso entra en escena la destilación. La magia de la destilación se basa en un principio físico súper simple. El alcohol hierve a una temperatura más baja que el agua. Es así de sencillo. Imaginemos que tenemos una olla con agua y alcohol. Si la calentamos, el alcohol se va a convertir en vapor mucho antes que el agua.
Entonces, lo que se hace es justamente eso. Se calienta la cerveza, el etanol se evapora primero, se captura ese vapor, se enfría para que vuelva a ser líquido y listo, ya lo tenemos separado del agua. Ahora, para llegar a la pureza que se necesita, no alcanza con destilar una sola vez. El proceso, como podemos ver, se hace en dos grandes etapas. En una primera columna se hace, digamos, la separación inicial. Luego, ese vapor de etanol, que ya está más concentrado, pasa a una segunda columna. Ahí se le vuelve a aplicar calor para refinarlo todavía más y llevarlo hasta un 95% de pureza. Es un proceso de refinamiento paso a paso. Llegar a un 95% ya es impresionante, ¿verdad? Pero para que sirva como combustible, tiene que ser todavía más puro. Entonces, ¿cómo se le saca ese último poquito de agua que queda? Bueno, para eso se usa algo llamado tamiz molecular. Es fascinante. Imaginen un filtro con unos poros tan pero tan pequeños que solo dejan pasar las moléculas de etanol y atrapan las de agua. Es el toque final, el último pulido para conseguir un producto de casi el 100% de pureza. Perfecto, ya separamos el etanol. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Todo lo que sobró en el camino? Bueno, aquí es donde el proceso demuestra ser realmente inteligente, porque prácticamente no se desperdicia nada. Vamos a ver las cuentas finales. Hablemos de números, que siempre es interesante. La medida estándar que se usa es el bushel de maíz, que, para que nos hagamos una idea, son unos 25 kilos. Por cada uno de esos bushels, el proceso logra sacar, en promedio, 2,9 galones de etanol. Ese es el rendimiento del producto principal. Pero, como decíamos, el etanol es solo el principio de la historia. Fíjense en estos datos. Por ese mismo bushel de maíz, además del etanol, se obtienen 14,5 libras de alimento para ganado, casi 1 libra de aceite de maíz y se llegan a capturar 16 libras de CO2. O sea, esto no es una fábrica de etanol, es una fábrica de múltiples productos. Lo que estamos viendo aquí es básicamente un ejemplo perfecto de economía circular en acción. Los granos que sobran, ¡pum!, se convierten en alimento de alta calidad para el ganado. El aceite se usa para producir diésel renovable. Incluso el CO2 que se captura se aprovecha, por ejemplo, para las bebidas con gas o para hacer hielo seco. De verdad, nada se tira. Cada parte del grano de maíz original encuentra un nuevo propósito. Entonces, resumiendo un poco, lo que hemos visto es una especie de ballet de ingeniería perfectamente coordinado. Tenemos la fuerza de las operaciones mecánicas, la precisión de la transferencia de calor y la fineza de la separación de masa, todo trabajando en conjunto para transformar un simple grano de maíz en algo tan valioso. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Si somos capaces de hacer todo esto con el maíz, ¿qué otros recursos naturales podríamos estar transformando de maneras igual de ingeniosas para darle forma a nuestro futuro?